Entonces, este video que vamos a ver hoy es de cómo configurar súper sencillo, súper fácil un servidor en DigitalOcean. Por ahí para los, digamos en mis videos públicos, los que no requieren suscripción, tengo un video muy extenso de cómo configurar y dejar a punto una máquina, un VPS en DigitalOcean, pero digamos que es mucho más extenso, digamos que para esta serie de videos de los muchos tutoriales que vamos a tener, en donde vamos a necesitar servidores de DigitalOcean, no es necesario hacer todo eso, es bueno hacerlo y es excelente pues que tú lo sepas. Pero digamos que este video es súper concreto a lo que necesitamos para tener esa máquina a punto para empezar a hacer otros tutoriales que son parte o series de otros videos dentro de mis canales premium. Entonces vamos a empezar. Lo primero que te quiero decir es que hay dos proveedores muy importantes para VPS. Bueno, existen infinidades de proveedores. Yo recomiendo dos. El primero es DigitalOcean, que es el que con el que vamos a trabajar hoy y todos mis tutoriales están hasta el momento con DigitalOcean y es porque no siendo el más barato, aunque es muy económico, es muy amigable para la persona que todavía está aprendiendo e inclusive para el usuario experto. Yo he visto también empresas grandes que todavía utilizan DigitalOcean sobre AWS, Google o Microsoft. Entonces yo lo recomiendo y realmente un VPS, el más pequeño, puede estar costando $6 mensuales, que pues me parece a mí muy accesible. Pero también hay otro proveedor de VPS muy interesante que se llama Hesner. Hesner pues es ligeramente más barato. La máquina más pequeña de las mismas prestaciones puede estar costando 4 euros. Entonces estamos hablando de 4 euros o $6. Pues vemos que no hay mucha diferencia, pero hay que notar que Hesner me parece un poco más complejo. De pronto hay que conocer un poco más de conceptos de hosting, de redes, de seguridad y bueno, siendo también muy amigable en comparación pues con muchos otros, me parece más fácil de manejar DigitalOcean. Igual pues estamos hablando de centavos de diferencia. Entonces, para poder explicarte, yo recomiendo DigitalOcean, pero puedes utilizar estos tutoriales. Este tutorial puede ser utilizado en cualquiera de los dos proveedores. Lo primero que tienes que hacer es crear una cuenta, pero tienes que usar los links que te dejo en la descripción. ¿Por qué razón tienes que usar esos links? Tú puedes ir directamente a DigitalOcean o a Hesner y crear tu propia cuenta, pero no te van a dar una capa gratuita que sí te van a dar si utilizas los links que yo te dejo en la descripción. A mí me pagan una pequeña comisión, pero esa comisión no es que me la paguen, sino que me dan créditos para yo poder hacer más tutoriales. Entonces realmente no es que me lucre mucho de eso, pero a cambio de que a mí me den esa comisión, a ti te dan $200 en DigitalOcean para que gastes libremente en todo lo que puedes hacer. Entonces, si estás aprendiendo a hacer este tipo de tutoriales y estás siguiendo paso a paso los videos que vamos a hacer en esta serie de videos, te recomiendo que vayas y crees esa cuenta porque con $200 no vas a tener que sacar de tu propio dinero para poder hacer los tutoriales. Entonces, conviene mucho hacerlo. Lo mismo en Hesner. Entonces, vamos a empezar. Cuando ya tienes tu cuenta en DigitalOcean se va a ver así. Así se ve la mía porque yo aquí tengo una máquina. Esta es una de las cuentas que yo tengo en DigitalOcean, pero la tuya va a ser exactamente igual. Va a decir aquí arriba tu nombre de usuario, a la izquierda van a aparecer los menús, en donde aparece la parte administrativa. DigitalOcean en general tiene muy buenas opciones y muy buenos servicios, pero digamos que para este video nos vamos a concentrar en la creación de un servidor VPS. Por cierto que VPS significa Virtual Private Server. Y en DigitalOcean no le llaman VPS o no le llaman hosting, sino que le llaman droplet, como si fuera una gota. Y esta gota se refiere a un servidor. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a ver aquí en la parte de arriba donde dice crear y vamos a decirle create droplet. Vemos que hay muchas otras opciones, no vamos a verlas en este momento, pero vamos a darle clic en create droplet, que es como vamos a nosotros a crear nuestro servidor. Entonces, cuando le damos en Create Droplet, nos aparece aquí una serie de opciones. Lo primero es que nos va a preguntar la región. Nosotros vamos a seleccionar la región que esté más cerca de nuestros usuarios. En términos generales, donde está más cerca a nosotros. Nosotros somos el usuario principal, pero dependiendo el uso que le vas a dar a tu máquina, tienes que escoger un servidor o una región apropiada. Entonces, si por ejemplo estás en Europa, entonces quieres escoger Ámsterdam, London, Frankfurt, o si estás en Australia, pues escoges la región de Sydney, etcétera. Si estás pues aquí en América, entonces vas a escoger Nueva York, si estás de pronto en Sudamérica, o San Francisco si estás en la costa oeste. Entonces vamos a nuestro caso escoger a Nueva York. Aquí nos dice que cuál de los tres data centers, la verdad pues en este momento no nos importa, así que seleccionamos cualquiera de los tres. Si nosotros vamos a crear más droplets o más servidores, conviene que estén en el mismo data center para poder hacer la comunicación mediante la red interna del data center.
Esto no nos importa en este momento porque solamente vamos a crear uno, pero es importante que lo tengas si algún momento vas a tener más de un servidor. Ahora, aquí en la parte de abajo nos dice Choose an image o que escojamos una imagen. Aquí tenemos varias opciones. Podemos escoger el sistema operativo, digamos, plano o vainilla. Y en las opciones está Ubuntu, Fedora, Debian, CentOS, Alma Linux o Rocky Linux. Y si tienes algún conocimiento previo de alguna de estas distribuciones de Linux, puedes escoger la que más quiera. Yo recomiendo Ubuntu porque es la más sencilla de utilizar para las personas que no somos expertos. Y digamos que hay muchos tutoriales y hay muy buena documentación para Ubuntu, también para las otras, pero en general es como la más fácil de utilizar. Ahora bien, si tú tienes un uso muy específico según el tutorial que estés haciendo, en el futuro puedes utilizar aquí donde dice Marketplace y puedes escoger cualquiera de estas opciones. Tal vez si en el futuro hacemos un tutorial de cómo configurar WordPress, entonces te vas aquí a Marketplace y escoges WordPress, le das en detalles, o por ejemplo si quieres cPanel o si quieres tu propio ChatGPT con o Llama, pues o Llama. O si quieres instalar N8N, que esto lo vamos a hacer en un tutorial futuro, etcétera. Podemos preestablecer alguno de estos imágenes. Entonces él lo que va a hacer es que nos va a instalar, si nosotros escogemos por decir algo WordPress, él nos va a instalar Ubuntu y encima de eso nos va a instalar WordPress. Pero si nosotros escogemos solamente Ubuntu, también podemos instalar WordPress. La única diferencia es que él nos hace ese paso adicional de instalarnos el WordPress o lo hacemos nosotros mismos. En términos generales, nosotros vamos a instalar el sistema operativo nosotros solos para que nosotros podamos instalar lo que nosotros queramos, que realmente no es muy difícil. Y si digamos que la embarramos o nos equivocamos, siempre podemos volver a empezar o reeliminar el paquete o inclusive eliminar el droplet o el servidor y recrearlo. Yo suelo hacer mucho eso cuando no quiero lidiar con muchos problemas porque pues se daña algún comando o algo pasa raro. Entonces puedes eliminar o deshacer los pasos o simplemente recrear el servidor y no pasa nada. Pues los centavos que te cuesta ese tiempo ahí muerto, no vale la pena pues como desgastarse por eso. Ahora que ya escogimos el sistema operativo Ubuntu, vamos a decirle la última versión, que es la 24. X64 significa la arquitectura, hoy por hoy ya todas son X64, que significa que son distribuciones de 64 bits. Y aquí vamos a donde dice Choose Size, vamos a decirnos cuál es el tamaño o el tipo de instancia de servidor o de droplet que vamos a contratar. Entonces, él por defecto nos dice que vamos a utilizar el básico. También podríamos utilizar el CPU Optimize o el Memory Optimize según lo que vamos a hacer. Por ejemplo, para aplicaciones de inteligencia artificial, conviene utilizar el CPU o el Memory, o si nosotros vamos a hacer cosas con accesos a datos, entonces conviene usar el Storage Optimize. Pero digamos que para nuestros asuntos vamos a utilizar el básico. Ahora, donde dice las opciones de la CPU, pues él siempre nos va a recomendar, pues como no siempre la más barata, ¿cierto? Pero nosotros podemos decirle que utilizamos un regular. El tipo de disco va a ser un SSD que de por sí ya es muy bueno y vamos a escoger cualquiera de estas opciones. Podemos decirle que queremos contratar una máquina de $4 que tiene 512 megabytes de RAM, 10 gigabytes de espacio en disco y 500 gigabytes de transferencia de datos. Pero digamos que esto hoy por hoy pues es bueno, sirve para pruebas de conceptos o si quieres hacer algún script o pues, jugar o aprender. Pero para nuestros casos mínimamente yo te voy a pedir que contrates una de 1 gigabyte. Inclusive más adelante cuando estemos haciendo cosas más avanzadas podemos cambiar en tiempo real, le damos detener, cambiamos el tipo de instancia y se la pasamos a una más grande. Entonces podemos contratar una de 2 o de 4 o de 8 gigabytes. Por ahora vamos a escoger la de $6 que tiene 1 gigabyte, una CPU, 25 gigabytes de espacio en disco y 1000 gigabytes de transferencia. Entonces esto ya sabemos que nos va a costar $6 mensuales. Recuerda que si utilizaste el link de referido que te dejé en la descripción vas a tener $200 para que gastes. Aquí, si quisiéramos contratar espacio en disco adicional, le daríamos clic en Add Volume. Nosotros no vamos a hacer en este momento eso. Si queremos que nuestra máquina tenga backups automáticamente, esto es un servicio que cuesta adicional, no lo vamos a utilizar porque no es necesario. Y aquí donde dice el tipo de método de autenticación, hay dos opciones, utilizar una clave SSH o utilizar un password. Pues digamos que lo más sencillo es utilizar un password. Nosotros aquí escribimos una palabra clave y entonces él nos va a colocar ese password o esa contraseña para el acceso como el usuario root.
Ya en otros videos que puedes acceder gratuitamente, en mis videos públicos ves cómo es este acceso, pero eso es sencillamente que en la terminal vamos a escribir un comando con el usuario root y le vamos a poner esta contraseña y él automáticamente nos va a loguear. En mi video de cómo configurar ampliamente el servidor en VPS en DigitalOcean, te explico la diferencia entre estos dos, pero como nosotros vamos aquí directamente al grano de cómo dejar lista esta máquina, vamos a utilizar una contraseña y tú lo que vas a hacer es que vas a colocarle una contraseña o vas a utilizar una clave de SSH, lo que te convenga más. Mi recomendación es que lo mantengas simple siempre que estés aprendiendo y ya cuando vas a utilizar algo que sea mucho más avanzado para producción o para trabajo real, le configures una clave de SSH. Entonces, como te digo, si quieres hacer este uso de la clave de SSH, ve a ver ese video que ahí te explico cómo hacerlo paso a paso. Igual no es para nada difícil. Vamos a colocarle Vamos a colocarle aquí una contraseña temporal que se llame Estoy aprendiendo a programar. Dice que debe contener un número y estamos en el año 25. Entonces, hoy, ¿qué contraseña le colocamos? Tú le puedes colocar cualquier contraseña. Yo no pongo contraseñas porque de pronto me, me hackean ustedes. Entonces, vamos a anotar esta contraseña por acá porque la vamos a utilizar más adelante y ahora le vamos a dar aquí en Create Droplet. Aquí nos dice algunas cosas que si quiere que monitoreo avanzado o administración de bases de datos, no le vamos a dar en eso. Le dice que le demos un nombre, podemos decirle Ubuntu 1 o le puedes colocar cualquier nombre según el uso que quieras darle a esta máquina y le vamos a dar aquí en Create Droplet. Entonces aquí nos va a aparecer ya nuestra máquina nueva que se llama Ubuntu 1 y vemos que está cargando. Entonces vamos a darle clic acá, esto, mientras esto termina de cargar, en este momento está creando la máquina y bueno, aquí ya finalizó súper rápido, ya nos da la IP. Esta IP es súper importante porque es la que vamos a tener que copiar. Más adelante yo te voy a sugerir que compres un dominio y con este dominio comprado asignes esta IP a ese dominio para que sea mucho más fácil según el tipo de tutorial o el tipo de trabajo que vayas a hacer. Y la idea es que en tu navegador vas a copiar el nombre del dominio que tú quieras y le vas a colocar esta IP. Él automáticamente va a redirigir. Eso lo vamos a hacer en otro tutorial. Entonces ten eso en cuenta. Por ahora vas a copiar esta IP, la vas a anotar en tus notas. Yo la voy a copiar aquí en mis notas. Y ya en este momento podemos acceder. Entonces podemos hacer dos cosas. Aquí podemos hacer clic en Access y le decimos aquí Launch Droplet Console. Entonces si le hacemos clic nos abre esta ventanita y vamos a ver. Automáticamente nos puso. Si nosotros le damos el comando ls, vemos que ya tenemos, si le hacemos que ya tenemos acceso. Si le damos el comando pwd, nos va a imprimir la ruta. Vemos que estamos en la ruta /root y aquí ya estamos absolutamente listos para comenzar a utilizar nuestro servidor. Entonces vamos a cerrar esta ventanita y te voy a mostrar cómo accedemos a través de la terminal. Entonces, ya con nuestra terminal abierta, lo que vamos a hacer es que vamos a copiar el comando ssh. Después vamos a copiar un espacio y vamos a utilizar el usuario root, que es el usuario que siempre nos da cuando creamos una máquina. Entonces le decimos root arroba y vamos a copiar la IP que nos dijo en la página del droplet y le damos enter. Y ahí nos va a preguntar que si confiamos en este servidor, le escribimos que sí. Y ahora nos va a preguntar la contraseña. Y la contraseña es esa que copiamos ahorita cuando estábamos creando el servidor. Le damos control C y control V, la pegamos y ya podemos acceder. Si nosotros le damos el comando Command K, pues yo que tengo Mac, pero si tú tienes Windows, hay otra combinación, debe ser Control K. Vamos a limpiar y ya podemos empezar a escribir comandos. El primer comando que vamos a hacer es que vamos a agregar, bueno, primero vamos a actualizar el sistema operativo, entonces vamos a utilizar apt update y le decimos $ampersand para que ejecute otro comando apt upgrade y -y. Entonces aquí actualizó la lista de repositorios y luego ejecutó el comando de actualización de paquetes. Y con el comando -y, él no nos va a preguntar que si queremos actualizar todo eso, sino que automáticamente acepta las actualizaciones que encontró.
Esto se va a demorar un momento, esperemos que lo haga. Siempre que vas a instalar un nuevo paquete, te recomiendo que actualices los últimos paquetes del sistema operativo, que incluye parches de seguridad y otras mejoras, inclusive arreglos de errores. Entonces es una buena idea mantener el sistema operativo actualizado. Aquí me dice que hay una nueva configuración disponible para el archivo SSHD. Le decimos que mantengamos la versión local instalada y ya con esto terminamos nuestra actualización. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a crear un usuario. En este caso yo le voy a poner a mi usuario pues David, pero tú le puedes poner el nombre que tú quieras. Esperemos que termine aquí para poder insertar nuestro comando. Y ya con esto terminó nuestra actualización. Entonces vamos a darle Command K para que limpie, para poder empezar pues como desde cero, y vamos a utilizar el comando add user David. Lo voy a poner yo en este momento. Entonces aquí nos pregunta que cuál es la contraseña. La contraseña que le voy a poner es exactamente la misma que yo tenía antes. Me va a preguntar unos datos, esto realmente no importa, entonces le podemos dar enter y al final nos pregunta que si la información es correcta y lo confirmamos con una Y mayúscula. Le damos enter y ya con esto creó nuestro usuario David. Ahora tenemos que asignar más bien nuestro nuevo usuario al grupo de los suoders, o sea, los grupos administrativos, al grupo administrativo en donde los usuarios tienen permisos de hacer cualquier cosa con la máquina. Y para eso le vamos a decir el comando usermod menos A minúscula, G mayúscula, esto es importante, sudo y el nombre del usuario. Entonces, aquí me equivoqué, no es usermod, sino usermod. Y ya con esto nuestro usuario quedó registrado dentro de los usuarios que tienen permisos para hacer acciones administrativas. Entonces, para poder ensayarlo, primero nos vamos a salir de la consola con el comando exit. Con el comando exit ya regresé a mi máquina y vamos a usar el mismo comando, pero ahora en vez de decirle sshroot, vamos a decirle sshdavid arroba la IP. Y David significa el usuario con el que me voy a conectar y el arroba significa en dónde, o sea, cuál es la IP. Y el SSH es el comando con el cual nos vamos a conectar. Entonces, SSH David arroba la IP. Y si le damos enter, ahora nos va a preguntar cuál es la contraseña. La contraseña, pues como es la misma, le doy enter y ahora nos va a salir aquí el acceso. Vemos que dice David arroba Ubuntu 1, es decir, que me conecte con el usuario David en la máquina que se llama Ubuntu 1. Recordemos que este nombre lo colocamos en el panel de DigitalOcean. Entonces nos dice unos datos básicos, cuál es la carga del sistema, 0.28 de CPU es lo que estamos utilizando 8.8% de los 23 gigas que tenemos disponibles, la memoria RAM está al 24% solamente utilizando el sistema operativo, o sea, sin utilizar ningún proceso que hayamos instalado y no tenemos memoria swap. Entonces ya con esto oficialmente podemos empezar a utilizar nuestro servidor en DigitalOcean. Ten en cuenta que este video que acabaste de ver nos va a ser útil para muchos otros tutoriales que vamos a hacer en el futuro. El primer tutorial, pues no tengo forma en este momento de saber cuáles son todos los tutoriales que vamos a hacer, pero sí te puedo decir que este video lo preparé para ese tutorial en donde voy a hablar de cómo automatizar con WhatsApp el cobro de una deuda. Entonces vamos a configurar unos servicios en esta máquina y vamos a configurar con una hoja de cálculos de Google Docs. Vamos a colocar nuestros deudores, cuál es la fecha inicial, cuál es el monto que nos deben, cuál es el interés, el número de teléfono y los vamos a empezar a contactar amigablemente para cobrar nuestras deudas. Entonces eso va a estar muy interesante, pero requisito para ese video es haber completado este video.